Buen día, bienvenidos y bienvenidas a todos quienes hoy día nos acompañan en esta lluviosa mañana de jueves. Nos encontramos todos ya preparados, ¿verdad? Y listos para poder iniciar esta actividad. Agradecemos la asistencia y el interés que han tenido en acompañarnos durante la sesión anterior y durante esta sesión también. Creemos que hemos logrado generar el interés que buscábamos cuando nos propusimos primero diseñar y luego planificar la ejecución de este ciclo de webinars que partieron muy tímidamente por ahí por el año 2021, a final del 2021, junto a Pablo. Sin embargo, como SGS consideramos siempre que era una responsabilidad con nuestros clientes, con nuestros proveedores, y sobre todo con la comunidad que se relaciona con los sistemas de gestión, el poder brindar un espacio de conversación donde fuéramos un poco más allá, ¿verdad?, del estricto cumplimiento de lo que nos dice cada una de las normas en cada uno de sus capítulos, sino que llevarlo a un nivel un poquito más alto en términos del entendimiento del aporte estratégico que los sistemas de gestión desarrollan para nuestras organizaciones, ya sean gubernamentales, no gubernamentales, con o sin fines de lucro. Desde ahí, la propuesta de valor que quisimos generar en esta actividad fue poder, si bien es cierto, no es crear una doctrina, pero sí crear lineamientos basados en la experiencia, basado en años de trabajo con diferentes organizaciones y además siempre con la mirada sobre las tendencias en el mercado, las tendencias y la evolución que han tenido las normas. Y sobre todo acumular mucha experiencia respecto de la vivencia de cada organización. Para esta actividad en particular, riesgos operacionales, control y preventivos mitigadores durante la operación, como siempre, nuestro expositor principal va a ser Pablo Silva. Um, y ya da la bienvenida, ¿cierto? Además, agradecer que hemos tenido también interés desde otros países de Latinoamérica. Incluso en la sesión anterior nos acompañaron desde España y desde Latinoamérica, de México, Colombia, Ecuador, de Brasil también hubo algunas empresas y consultores. Así que creo que hemos logrado, como decía, ir apuntando probablemente a los temas que son de interés transversal en esta actividad. Antes que todo, quisiera recordarle a todos los que se han ido sumando y a los que se van a sumar, también a los que participaron en las actividades anteriores, que este ciclo del año 2022 tiene seis actividades. Hoy día estamos iniciando la segunda entrega. Como les comenté, riesgos operacionales. La primera fue la introducción, que es estructura y gobernanza. Y ya tenemos programado las próximas actividades para el 21 de julio, 11 de agosto, 6 de octubre y concluir el 21 de noviembre. En esta actividad particularmente vamos a hacer una bajada un poquito más operacional a lo que son los riesgos y los controles, ¿verdad?, que ellos deben tener. Quiero aprovechar de comentarles que cuando con Pablo estuvimos revisando cómo iniciar esta actividad, nos pusimos de acuerdo en que queríamos plantear un tema que a todos ustedes les va a hacer sentido. Los sistemas de gestión en general nos proveen de un marco que nos permite contar con herramientas concretas para la toma de decisiones en cada uno de los ámbitos que desarrollan las organizaciones. Y en el capítulo de hoy día, cuando decidimos, ¿verdad?, que el tema eran de riesgos operacionales, nos encontramos con una situación que todos conocemos y estamos viviendo en este minuto como país, por ejemplo, que a nosotros como compañía, dicho sea de paso, nos afecta bastante, siendo SGS una compañía proveedora en gran medida también de la minería, y cuando ayer se inició este paro nacional de Codelco, una de las preguntas que probablemente muchas organizaciones debieron haberse hecho o se estaban haciendo era cómo va a afectar, cómo está afectando, el riesgo estaba previsto, estuvo en el mapa de alguien. De hecho, si lo miráramos desde el punto de vista más estratégico, los anuncios del gobierno, por ejemplo, que originaron este paro, fueron contemplados como un riesgo y siempre desde lo que significa, ¿verdad?, poder identificar, analizar y valorar cada uno de los impactos que ellos van a tener.
Luego entonces el objetivo desde esta mirada, cuando nos van ocurriendo diferentes situaciones que claramente alteran el curso de las organizaciones, la pregunta es ¿cómo vamos a controlar estos riesgos? Desde ahí quiero comentarles que hoy día nos va a acompañar Pablo Silva como principal expositor, nos va a acompañar también José Salgado. José Salgado es gerente de sustentabilidad en Latin America Power. Nos va a acompañar con su experiencia. Sin duda que es una empresa que probablemente está muy en el día a día, ¿verdad? De lo que significa poder entender, identificar y controlar los riesgos. Y por tanto esperamos que esta sea una muy buena oportunidad para poder compartir con ustedes experiencia, algunos puntos que ya han sido compartidos en la actividad anterior, que tiene que ver con la significación estratégica, de cómo vamos tomando sentido de lo que significa un sistema de gestión como una herramienta de control y como una herramienta de planificación. Aprovecho también de comentarles que para poder recibir todas sus consultas está dispuesto el chat Q&Answers, que lo van a poder identificar con una Q y una A. Todas las preguntas que sean ingresadas ahí vamos a leerlas al final. En aquellos casos en que las preguntas tengan algún carácter similar, vamos a reinterpretarlas para poder tratar de dar la participación a todos quienes tengan interés en hacer preguntas, ¿verdad? O manifestar sus inquietudes, de forma de que esta actividad, al término de ella, la entregable para cada uno de ustedes pueda ser haber resuelto inquietudes, tal vez alinearnos con buenas prácticas o con las mejores prácticas en esta materia, y finalmente sentir que un aporte que va a permitir un mejor desempeño en las actividades que cada uno de nosotros desarrollamos. Con esto doy paso ya derechamente a Pablo para que tome el control de esta presentación y pueda iniciar. Así que buenos días, Pablo, bienvenido. José, buenos días, bienvenido. En adelante, Pablo, usted toma el control de esta presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Está ok? Ya. ¿Se escucha y se ve bien? Muy bien, Pablo. Se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Un gusto saludarlos a todos. Gracias por estar esta mañana con nosotros. En el marco de los webinars que estamos desarrollando con SGS con respecto al tema, el gran tema que ha sido el que nos ha convocado en estas sesiones, que están asociados a cuál es el aporte estratégico de los sistemas de gestión en las organizaciones. El día de hoy vamos a hablar con respecto al tema de los riesgos operacionales, los controles preventivos y mitigadores durante la operación. Era muy interesante lo que nos compartía Baylor con respecto a cómo vamos incorporando de manera progresiva el pensamiento basado en el riesgo en la gestión de todas las compañías, ¿no? Tenemos situaciones no previstas, por ejemplo el tema del COVID, que nos golpeó de manera muy fuerte, que modificó negocios durante el proceso. Algunos florecieron y otros tuvieron que desaparecer. El golpe fue muy fuerte. Y en este caso en el que estamos con la situación con respecto al ejemplo de Codelco. El día de hoy, el enfoque estará asociado, como les decía, a los riesgos operacionales, y permítanme tomarme unos segundos para poder entregar el marco general de referencia que estamos llevando adelante. La sesión anterior se llamó Estructura y Gobernanza y estaba asociado con respecto a poder definir cuál va a ser el piso sobre el cual vamos a generar la reportabilidad de la gestión, que eso tiene que ver con la estructura organizacional, y cuál va a ser el piso sobre el cual vamos a construir la gestión de los riesgos, que es lo que está asociado con respecto al árbol de procesos, que hoy también lo vamos a vincular. Y luego el tema del día de hoy, que va a ser el tema de riesgos operacionales, y que nos vamos a referir desde la perspectiva de los controles preventivos y mitigadores, está asociado a mirarlo desde la metodología en Bowtie,
Esa va a ser la metodología que vamos a presentar en términos de ejemplo. Da igual, ¿no? Puede utilizarse cualquier otra metodología, no es que esta tenga que ser la correcta. Simplemente queremos manifestar desde la experiencia casos de éxito en términos de la aplicabilidad de la metodología y que nos permita además tener algunas reflexiones de por qué nos hemos orientado hacia ellas. La próxima sesión va a estar asociada con respecto al tema de riesgos regulatorios, todo aquello que tiene que ver con el compliance, con el cumplimiento de los requisitos legales, donde también el panelista que nos va a acompañar el día de hoy, José Salgado, tiene una lata experiencia. Y resulta interesante porque en la experiencia nos ha ocurrido de que cuando abordamos el tema de los riesgos, de la gestión de los riesgos, desde el punto de vista de la operación, ya me voy a explayar un poquito más en ello, desde el punto de vista de la operación, no desde el punto de vista estratégico, no todos los riesgos los puedes abordar con la metodología en la que vamos a abordar hoy el tema de los riesgos operacionales. Hay otros riesgos que tienen que ver más bien con los temas de los riesgos regulatorios, con aquello que está regulado, con aquello que yo tengo que cumplir conforme a lo regulado. Y ese es el tema siguiente, ¿cierto? Que va a ser el próximo webinar con respecto al tema de riesgos regulatorios. Pero me parecía importante poder indicarlo para que ustedes pudieran tener esta mirada. Yo siempre lo veo como dos pinzas que se van cerrando para poder tener la gestión en los procesos productivos o de servicio. Y luego vamos a avanzar en el siguiente webinar, en agosto, con respecto al tema de las competencias críticas, que está asociado con respecto a lo que son los requisitos de las personas. Ahora, desde el punto 4, 5 y con el 6 volvemos a cerrar, el 4 y el 5 van a estar siempre vinculados con respecto a la gestión de los riesgos. Siempre están vinculados con respecto al tema de la gestión de los riesgos en términos del 80-20. El 80-20 va a estar asociado a poder asegurar cierto cumplimiento de los objetivos que cada una de las compañías tiene. Y por lo tanto vamos a tener requisitos de las personas para poder asegurar los objetivos. Y por otro lado vamos a tener el seguimiento, como dice ahí, al control de los riesgos críticos en lo que son los planes y programas. Este relato que les estoy compartiendo me parece relevante en términos de que efectivamente podamos reflexionar con respecto a por qué realizamos programas, por qué tenemos los programas personalizados de los sistemas de gestión e integrados, cuál es el sentido que tienen, ¿no? Cuáles son las actividades que definen. Y el 80-20 debería estar asociada con respecto a poder asegurar los objetivos y eso significa poder controlar los riesgos. Y finalmente, el último webinar de este año, que va a ser el tema de los eventos, monitoreando los resultados no deseados o las ocurrencias no deseadas, está asociada efectivamente a poder hacer el cierre en términos de poder ir evidenciando a partir de los resultados si estamos haciendo una correcta gestión de los riesgos. Porque los eventos no deseados no son otra cosa que la manifestación de los riesgos. Aquello que nosotros definimos que no ocurriese, entonces nos está ocurriendo de una manera incipiente, de una manera potencial o de una manera real. ¿Sí? Entonces, este es el ciclo, este es el marco de referencia y hoy entonces vamos a partir con los riesgos operacionales. Recuerden que la metodología está asociada va a venir la presentación por mi parte, va a incluir durante la misma un video resumido con respecto a un aporte que va a realizar José Salgado, y luego al terminar vamos a tener la rueda de preguntas, donde ya vamos a poder atender las consultas que ustedes tengan o las reflexiones que quieran compartir con nosotros. Los contenidos que vamos a ver en esta mañana van a estar asociados con respecto al tema del marco de referencia, establecer efectivamente los riesgos operacionales en términos de una introducción para que ustedes lo podamos ir reflexionando y tengamos una mirada común. El diagrama Bowtie, que como les adelantaba va a ser el modelo que vamos a utilizar para poder hacer las reflexiones con respecto al tema de los riesgos operacionales. En los mapas de riesgos operacionales, que es lo que andamos buscando en términos de entregable, el entregable que queremos entregar a cada una de las gerencias y a cada una de las áreas que la conforman, son sus mapas de riesgos operacionales, y finalmente algunas conclusiones, algunas reflexiones que vamos a compartir para terminar con la rueda de preguntas.
Con respecto al marco de referencia, es compartirles que el pensamiento basado en el riesgo, como muchos ya de ustedes saben, forma parte inherente de los sistemas de gestión. En efecto, ¿cierto? La estructura actual de las ISO, me refiero establecen en su título 6 la planificación y en la cláusula 6.1 las acciones para abordar riesgos y oportunidades, y después entonces vienen ya los riesgos específicos dependiendo de la norma con la cual estemos trabajando. Pero todas ellas, todas aquellas que establecen los requisitos, establecen el tema de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Parte con el análisis del contexto, y en el análisis del contexto es indiscutible que va a estar considerado el tema del análisis de los riesgos y las oportunidades para el análisis del contexto, ¿no? Ya sea desde un punto de vista financiero, o sea desde un punto de vista de medio ambiente, o desde un punto de vista climatológico, o desde un punto de vista de lo que pueda pasar con los clientes, etcétera. Entonces, creo que esto no es discutible en términos de la importancia que tiene. Y por otro lado, también quisimos poder establecer con ustedes el aporte que hace la ISO 31000 en términos de poder colocar sobre el tapete la gestión de los riesgos como un tema primordial y como un tema independiente de lo que es la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, o lo que podría ser un análisis de aspectos e impactos ambientales, sino que teniendo una mirada mucho más global, y que cada vez tenemos más normas en ese sentido, ¿no? En términos de la gestión de activos, eh, la continuidad del negocio, el tema de seguridad de la información, el tema de protección de datos. O sea, cada vez tenemos más requisitos que están asociados con respecto al tema de los riesgos. En el tema de inocuidad está vinculado directamente con respecto al tema de los riesgos, y tenemos tratamientos distintos. Entonces, es compartir la importancia de la ISO 31000, que nos permite tener una mirada independiente, una mirada con un enfoque que ya no es el enfoque tradicional en términos de esta mirada más operacional, sino desde un enfoque más estratégico. Si nosotros quisiésemos abordar la reflexión que nos compartía justamente Baylor con respecto a situaciones estratégicas, es esta la norma que mejor se ajusta en términos de poder entregarnos las guías, ¿cierto? Las directrices para poder establecer cómo poder abordar de manera adecuada. Y en su introducción, ¿cierto? La 31000 establece cuestiones que son sabidas por todos nosotros, independiente del tamaño, de la complejidad que tengan. Todas las compañías enfrentan factores e influencias externas o internas que hacen inciertos si lograrán sus objetivos, que es la definición que vamos a tener de riesgo, ¿no? Y la gestión del riesgo tiene alguna idea, fuerza que creo que es importante poder compartirle y que aplica siempre. Yo creo que esto también es un tema relevante, y que una de las razones por las cuales hay que partir, hay que trabajar de una manera más sistemática la gestión de los riesgos. En nuestra experiencia nos encontramos muchas veces que las compañías lo abordan, sobre todo en los sistemas de gestión, cuando lo abordamos desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, o desde el punto de vista de medio ambiente, desde una perspectiva mucho más solamente desde el punto de vista operacional, y no desde el punto de vista que tenga que ver más con la cultura, que esté más enraizado en el quehacer de la compañía. ¿Y por qué les digo esto? Porque el primer punto, la letra A, lo que establece es que la gestión del riesgo es iterativa. Iterativa quiere decir que vamos con aproximaciones sucesivas, con una sistemática, realizando el mejoramiento con respecto a la gestión del riesgo. El análisis de los peligros y la identificación y la evaluación de los riesgos es un proceso iterativo. Entonces, mientras antes iniciemos este proceso de manera sistemática, eso sí,
Antes vamos a empezar a tener una mejor calidad de información y un cambio en la cultura de la organización para que efectivamente entre todos aquellos que conformamos las organizaciones podamos ir generando nuestros aportes. El tema de la gestión del riesgo no es un tema de especialistas, no lo es. Los especialistas lo único que hacen es poder entregar directrices, poder facilitar, de alguna manera acompañar, pero la gestión de riesgo es de las propias compañías. Y entonces se establece que es iterativa, asiste a las organizaciones a establecer su estrategia y de ahí entonces viene el tema desde el análisis del contexto y el análisis de los riesgos y las oportunidades que están presentes en el negocio y poder proveer información de buena calidad y oportuna para la toma de decisiones. Fíjense que el punto B establece que es parte de la gobernanza y el liderazgo, que fue justamente el tema que abordamos en el webinar anterior, ¿no? De estructura y gobernanza, donde está el tema de tanto la gobernanza y el estilo en el cual esta gobernanza se lleva adelante en cada una de las compañías, es fundamental en la que se gestiona la organización en todos los niveles, y esto sin duda contribuye a la mejora de los sistemas de gestión. También puede ocurrir que tengamos retroceso y aquellos que tenemos más años tenemos alguna experiencia en términos de los cambios que generan en las organizaciones y cómo hay veces que vamos avanzando y hay ciertos periodos en los cuales las organizaciones se detienen o incluso retroceden. Es parte de todas las actividades asociadas con la organización, lo que establece el punto C, e incluye la interacción con las partes interesadas. Esto también es bien importante considerarlo porque también influye en la gestión de los riesgos. Recuerden que estamos hablando con respecto al tema de riesgo y parece que estuviese haciendo una introducción a la ISO, a cualquiera de la ISO. Y es que es lógico, porque cuando hago el análisis de los riesgos tengo que considerar todos los grupos de interés, sean estos accionistas, sea esto la comunidad, como lo que nos pasa con el conflicto que tenemos en este momento con respecto al tema de la división de Codelco-Ventana, donde tenemos situaciones que son contrapuestas y donde vemos la complejidad de algo que parecía tan simple a primera vista, ¿no? Decir, oye, se toma la decisión de simplemente cerrar la fundición y seguir solamente con la planta electrolítica, pero eso genera toda una situación porque es complejo. Hay temas que están asociados con respecto al tema de las comunidades y eso hay que abordarlo en el análisis de los riesgos. Y por otro lado, son todas las partes, desde los trabajadores, las empresas colaboradoras, el personal de empresas contratistas, proveedores, etcétera, ¿no? También la gestión del riesgo considera los contextos, y aquí era donde decíamos el tema del análisis del contexto, tanto externo como interno, incluido el comportamiento humano y los factores culturales. Este también es otro elemento importante en Latinoamérica, siendo todos países hermanos, tenemos culturas distintas, tenemos formas diferentes de poder aproximarnos a las soluciones, y eso hay que considerarlo al momento del análisis de los riesgos, ¿no? Y lo que me pareció muy importante era también compartirles que está basada en los principios, el marco de referencia y el proceso, descrito conforme se ilustra en esta figura, que es la que les voy a compartir en esta diapositiva de manera más extendida. Es muy interesante aquellos que no han tenido la oportunidad de leer esta norma, los invito a que lo hagan. Y creo conveniente, creo que podría ser materia de un webinar futuro, poder hacer una reflexión, pero una reflexión con respecto al tema de cómo bajamos la norma, ¿no? Cómo todos estos ciclos que nosotros estamos llevando adelante, lo estamos llevando adelante desde el punto de vista de la operación, no lo estamos llevando adelante desde el punto de vista estratégico. Eso es bien importante distinguirlo. Entonces, acá están los diferentes elementos, acá están los principios, en términos de que la integración de la gestión, con respecto al tema de la gestión de los riesgos, tiene que ser integrada,
tiene que ser estructurada y exhaustiva, tiene que poder adaptarse, tiene que ser inclusiva en términos de poder incluir a todos los grupos de interés, dinámica en términos de que la gestión de los riesgos son dinámicos. Acuérdense que estaba el concepto de la iteración, y por lo tanto eso ya nos está indicando de que esto tiene que estar dentro del ciclo, tanto de mejoras como de corrección. Tenemos que tener la mejor información disponible, y este también es un elemento bien importante, porque fíjense ustedes que lo que nos ocurre acá es que tenemos la gestión de riesgo como, el grado de incertidumbre, ¿no? Para poder alcanzar los objetivos, y por lo tanto la incertidumbre está directamente asociada con la calidad de la información, con la oportunidad con la cual se tiene, con que ésta sea la suficiente para poder tener la toma de decisiones. Y está el tema de los factores humanos y culturales, que también estaba dentro de la introducción, que ya lo compartíamos, ¿cierto? Y tenemos el tema de la mejora continua como el proceso que andamos buscando dentro de estos ciclos. Entonces, aquí tenemos el tema de los principios. Después tenemos, y esto va a estar en el capítulo 4 de la norma, entonces es muy, muy grato porque en el capítulo 4 esta es la estructura. En el capítulo 5, fíjense que la estructura va a versar sobre el tema del liderazgo y el compromiso que está asociado con respecto al tema del marco de referencia, con respecto al tema de la integración, el diseño, la implementación, la valoración y la mejora. Y en el capítulo 6, entonces, vamos a tener el proceso, donde vamos a tener el alcance del contexto, lo que he estado haciendo en esta introducción, en estos primeros minutos, con ustedes, ¿cierto?, en decirles, oigan, antes de partir, hagamos la reflexión oportuna, y aquí tenemos entonces el tema del alcance, los contextos, el criterio, para luego ya poder partir con el proceso de la evaluación del riesgo, que va a estar asociado a la identificación del riesgo, o la identificación de los peligros, o aquellos eventos generadores de riesgo, el análisis de riesgo propiamente tal, la valoración y finalmente el tratamiento. Entonces, la ISO 31 entrega un marco muy interesante que nos permite poder tener el paraguas. Eso es lo que les quería compartir con esta introducción, en términos de decir, oye, el paraguas es la ISO 31 y vale la pena que la miremos porque es una mirada moderna, una mirada integrada, estandarizada, y que no solo aborda los riesgos desde el punto de vista de la especialidad, sino como un gran paraguas que permite incorporar, no importa el ámbito en el cual estemos. Ahora, lo que vamos a ver hoy, y por eso está en este color salmón, ahí de color naranja, es riesgos estratégicos versus riesgos en la operación. Y tenemos la pregunta, ¿hay un choque metodológico? Y la respuesta es sí, lo hay. Lo hay, y de ahí la elección de este webinar y la elección de hablarlo desde el punto de vista de la operación, que es la experiencia que en el caso personal es el que me ha tocado poder participar. Porque cuando miramos los riesgos estratégicos, todas las grandes compañías lo tienen abordado, tienen diferentes metodologías para poder abordarlo, y es el análisis que se le presenta, ¿cierto?, a nivel directivo, a nivel del directorio. Con respecto a cuál es el análisis que se desarrolla, donde vemos los principales riesgos y tenemos las fichas de análisis con respecto a los mismos. Pero cuando nosotros queremos bajar a la operación, tenemos que tener una herramienta distinta o una herramienta a lo menos simplificada, porque no podemos realizar el nivel de detalle con el cual se realiza el análisis cuando establecemos el riesgo desde el punto de vista estratégico. Entonces, a eso me refiero con respecto al tema del choque metodológico, y al mismo tiempo me refiero con esto a la necesidad de que busquemos un modelo que sea simplificado, y por eso hacía la introducción con respecto a la 31.000, en términos de que cuando estamos hablando de los riesgos en la operación, tengo que tener en la mente los riesgos estratégicos de la organización. Pero tengo que tener un vaso comunicante, una manera de poder ir de uno a otro. Y por lo tanto, lo que vamos a ver hoy va a estar asociado con respecto desde el punto de vista de la operación. Y desde el punto de vista de la operación, entonces, vamos a tener las dos miradas que les comentaba, de regulatorio o de operacional.
Y por otro lado, compartirles que los riesgos van a tener esta mirada que van a estar asociadas desde el punto de vista de lo estratégico, que es lo que aparece en este diagrama que se encuentra acá. Y luego está establecido los regulatorios, que como les comentaba, va a ser el tema en el cual vamos a tratar el webinar siguiente, y los operacionales, que es el tema que estamos abordando el día de hoy. ¿Sí? Siguiendo con el marco de referencia, está algunas definiciones que creo que es importante poder establecer, porque hay ciertos, como cuando definimos incidente con accidente, que de repente el incidente se define como el superconjunto o el subconjunto, dependiendo la metodología que se esté utilizando. Acá también nos pasa con respecto al tema de riesgo. Lo que sí ya está claro es que la definición paraguas es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esa es la definición pura con respecto al tema del riesgo. Y luego lo que haremos será establecer cuáles son estos objetivos y podremos definir estos objetivos como eventos no deseados y ahí podremos hacer la vinculación con la manera tradicional en la que se aborda desde el punto de vista de seguridad y salud o desde el punto de vista de medio ambiente. ¿Sí? Pero la definición pura es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y la incertidumbre con el estado, que puede ser incluso parcial, de la deficiencia de información que estaba asociada a la diapositiva anterior, relacionada con la comprensión o el conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. ¿Sí? Y el peligro lo quise sostener porque en la metodología que les vamos a presentar, si bien existen las dos maneras, nosotros nos inclinamos por presentarlo de esta forma y lo quería poder fundamentar como la fuente, que sería la fuente del riesgo con un potencial para causar daño. ¿Sí? Ese sería el tema del peligro. El peligro no considera la evaluación del mismo y la evaluación ya le llamamos entonces evaluación del riesgo. Entonces vamos a partir viendo el tema de los peligros, que es la manera en la cual vamos a ver el tema de las fichas de los Bowtie, donde vamos a tener identificado el peligro y el peligro va a tener un evento no deseado y este evento no deseado va a tener causas que lo posibilitan y va a tener consecuencias en caso de que éste se desencadene. Con frecuencia, en términos de poder terminar con esta diapositiva, el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento y la probabilidad asociada de que ocurra, ¿cierto? Que es de alguna manera, como lo tenemos abordado desde la manera más tradicional, ¿sí? Entonces, vamos a los riesgos operacionales. En los riesgos operacionales, la primera consideración es que se debe considerar desde dos perspectivas. Esto sí les invitaría a reforzarlo, a que quede en su retina. No tengo ninguna experiencia en la que una sola metodología nos permita abordar la gestión de los riesgos en la operación. Tenemos que tener las dos miradas, desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista regulatorio. Y ambas nos van la salida es el mapa de riesgo, ya sea el mapa de riesgo operacional o el mapa de riesgo regulatorio. Este mapa de riesgos es nuestro entregable a la compañía, desde la alta gerencia hacia cada una de las gerencias y de las áreas que conforman la gerencia. Esto es bien importante porque aquí es donde está la respuesta, ¿cierto? La clave, la llave en términos de poder, cómo hacemos para trascender desde lo operacional hacia lo estratégico, ¿sí? Pero siempre con las dos miradas, desde el punto de vista del compliance, de todo aquello que tiene que ver con los riesgos regulatorios, que no es solamente lo legal. Muchas compañías tienen riesgos regulatorios que son propios, no vienen desde lo legal. Y los riesgos operacionales, en términos de la metodología propuesta, porque queremos ser muy concretos en términos de estos webinars, no solamente hablar desde el punto de vista operacional, o sea, no desde el punto de vista conceptual, sino poder decirles, bueno, ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo compartimos casos que han resultado exitosos? Entonces, la metodología propuesta y que va a estar asociada con respecto al tema del ciclo de los webinars es desde el árbol de procesos,
lo vamos a volver a mirar. Después tenemos el análisis de los peligros, que es la metodología Bowtie, para poder asociarnos entonces a lo que son los mapas de riesgos, ¿sí? Entonces, estos son los grandes pasos en los cuales vamos avanzando, ¿sí? Entonces, en la misma secuencia, árbol de procesos, diagramas, la aprobación, que ya me voy a detener unos minutos en esto, el mapa de riesgos operacionales, los verificadores de cumplimiento y el flujo de aprobación de los mapas de riesgos operacionales. A continuación, voy a compartir con ustedes el video de José, que creo que es interesante en términos de poder establecer esta introducción que he querido hacer en términos de una situación a partir de la experiencia que José ha tenido. José, como les comentaba, Baylores, gerente corporativo en Latin America Power de HSSE. Eso incluye seguridad, salud, medio ambiente y todos los procesos de sustentabilidad, tanto para Chile como para Perú. Entonces voy a dejar este video con ustedes y recuerden por favor que al final del ciclo él nos acompaña, va a estar disponible para poder atender las preguntas o reflexiones que ustedes quieran compartir. Hola, mi nombre es José Salgado Gómez, soy el gerente de seguridad, sustentabilidad y medio ambiente de Latin American Power, para las operaciones tanto en Chile como en Perú. Uno de los pilares estratégicos de nuestra compañía más relevante es la seguridad y la sustentabilidad. Nada más importante que la seguridad de nuestros colaboradores y el medio ambiente. Es por eso que nuestro sistema de gestión busca mejorar el desempeño de la compañía apuntando hacia la excelencia operacional, identificando los procesos críticos dentro de la cadena de valor, además de los procesos de apoyo que permiten la obtención de los objetivos establecidos. Para esto, la gestión de riesgos operacionales para nosotros es muy relevante. Sobre todo, el desafío que significa estandarizar e integrar la gestión de riesgos de cada operación, dada la ubicación geográfica de estas, cultura, tecnologías, distintos procesos que están involucrados en nuestro negocio. Un modelo estandarizado para la gestión de riesgos nos ha permitido la trazabilidad de los cumplimientos, de los compromisos establecidos y nuestros estándares de excelencia operacional. Particularmente nuestra compañía utiliza para la gestión de riesgos operacionales la metodología Bowtie, donde cada diagrama Bowtie es cargado y se encuentra disponible para el análisis de los peligros de cualquier área. Esta personalización de cada Bowtie asignado nos facilita la gestión de los controles que verdaderamente aplican, en cada proceso manteniendo una relación con el Bowtie transversal. Es una herramienta que te permite en una página visualizar el riesgo de manera más gráfica y clara para darlo a conocer a toda la organización. Se hace sumamente necesario que cada gerente de área involucrado en estos procesos validen y aprueben estos Bowties. Este es un trabajo que se hace en conjunto con los profesionales de HSCE para el desarrollo de los aspectos críticos y que están involucrados en esta gestión de riesgos operacionales. Gracias. Muy bien, entonces, bueno, agradecer a José por su participación y su disposición el día de hoy para que esté con nosotros. Permítanme continuar y vamos a ir haciendo algunas de las vinculaciones. Vamos con el diagrama Bowtie. En el diagrama Bowtie, entonces, una definición simple con respecto a la misma está asociado a que corresponde a un modelo para el análisis de peligro, fuentes de riesgo. No quiero hablar de riesgo porque nosotros cuando estamos hablando, yo lo que les voy a compartir ahora, no está la evaluación, está solamente el análisis del peligro, sin más nada, ¿sí? Sin decir dónde aplica, sin decir cómo aplica, simplemente el análisis del peligro, es una ficha, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo de análisis de peligro se caracteriza porque focaliza su estudio en el evento no deseado, sus causas y consecuencias. Y esto que puede parecer de manera muy simple, y la verdad es que lo es, significa un cambio de paradigma importante, y que lo vamos a reforzar un poquito más.
Y su metodología, la metodología con respecto, puede ser aplicada a riesgos de diferentes ámbitos. Eso también es bien importante decirlo, porque yo estoy haciendo algunas promesas de valor en este webinar, ¿no? Estoy diciendo, oye, necesitamos tener una herramienta que simplifique la gestión del riesgo desde lo estratégico hacia lo operacional, desde allá hacia acá y desde aquí hacia allá. Y por otro lado, la otra promesa es que no estamos hablando de seguridad y salud, estamos hablando de cualquier riesgo, de continuidad operacional o continuidad desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de cuidar el prestigio y la reputación de las compañías, que cada vez es un activo más importante, desde el punto de vista de la licencia social para operar, desde el punto de vista de obtener los resultados financieros que necesitamos para continuar en el mercado, etc. Entonces, esta mirada la permite esta metodología de manera muy simple y muy didáctica para cualquier persona, ¿ya? Entonces, ese es el otro elemento importante por la cual nos ha resultado muy interesante adquirir y hacer propia la metodología con respecto al análisis del Bowtie. Alguna de sus ventajas es que la metodología es transversal para las distintas áreas de la compañía, y aquí entonces está alguno de los temas que nos compartía José en su video, ¿no? En términos de cómo lo hacemos para poder tener la solución para diferentes unidades de negocio. Estamos hablando de centrales hidroeléctricas y de parque eólico. Estamos hablando del sur de Chile y Perú, con culturas distintas y con logística diferente, lo permite. Facilita la estandarización e integración de la gestión en términos de la distribución geográfica y también de niveles de complejidad o de recursos diferentes. Son de fácil actualización. Este también es otro elemento clave. Esto es dinámico, no es estático. Entonces, acá no vale la pena, o sea, hay que hacer un buen modelo, pero ese modelo, más que sea perfecto, es que sea un buen modelo y que esté construido de manera simple. Por eso es que rescato tanto la simpleza, para que lo podamos ir actualizando cada vez que lo necesitemos. Cada vez que tengamos un evento, una ocurrencia no deseada, que sea reportable, yo tengo que revisar el Bowtie. Así, y eso es mandatorio, no es un tema, no es un deseo, tengo que hacerlo. Y para eso tengo que tener un modelo que sea simple y que esté compartido. Además, se trata de una representación visual, lo que está muy alineado, ¿cierto?, con el tema de la filosofía Lean, a la cual también nosotros escribimos como un tema fundamental. La gestión debe ser visual y permite esta representación visual del riesgo, lo que hace muy atractivo. Y van incorporando las prácticas aceptadas por la industria. Este último punto también me pareció muy importante poder compartirlo con ustedes, porque hay cuestiones que de repente cuando uno está en un proceso de auditoría, de repente el auditado mañosamente te dice, ¿y eso en la norma, en qué parte lo pide? Como si la auditoría estuviese asociada a aquello que la norma establece. La norma establece el requisito, más no el modo en el cual se cumple aquel requisito. Y todos vamos a convenir que las prácticas que van siendo aceptadas en la industria empiezan a ser el desde el cual funcionamos. O sea, tenemos por una parte el desde legal, y el otro está asociado con respecto a la práctica en la cual opera la industria, ¿sí? No basta con que yo tenga un baño, de acuerdo a lo que establece la legislación, sino que además vamos a tener la expectativa de que ese baño sea un baño adecuado, de acuerdo a las prácticas que están aceptadas en la industria. Y esto es bien interesante porque de hecho ustedes se van a encontrar con diferentes realidades en diferentes industrias, ¿sí? Entonces por eso es que pasa a ser las prácticas aceptadas a la industria, y esto va impulsando los procesos de mejora continua. El análisis del Bowtie, compartirles que se centra en el evento no deseado. Ese es el foco de interés, el evento no deseado. Y este evento no deseado, comentarles que significa un cambio de paradigma, sobre todo para los profesionales especialistas, sobre todo para los profesionales especialistas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que es a quienes más les cuesta cambiar la manera de mirarlo. Porque la mirada tradicional es que nosotros miramos las causas y las consecuencias. Esa es la manera en la que lo abordamos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos el análisis de los riesgos,
o el análisis del peligro en este caso, y nosotros decimos, oiga, ¿cuál va a ser el peligro? Ah, mire, el peligro es trabajo en altura. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Oh, va a ser la caída la caída de altura, ¿sí? Como la manera, y que es lógica, ¿no? La manera tradicional en la que lo hemos abordado. El bow tie, lo que incorpora desde mi perspectiva, es el tema de este elemento que se coloca entre la causa y la consecuencia, que es el evento no deseado. Por lo tanto, lo que yo primero busco cuando construyo un bow tie es la definición del evento no deseado. Y luego establezco cuáles son las causas que posibilitan este evento no deseado, y luego establezco cuáles son las consecuencias que son posibles, ¿cierto?, de que se generen a partir de esta ocurrencia, es decir, de que ocurra el evento no deseado. Por lo tanto, no hay un canal comunicador directo entre causa y consecuencia. Eso es lo que les quiero compartir y creo que es una idea súper importante porque van a ver ustedes en la práctica, cuando trabajen con esta metodología, que les va a ocurrir y es normal. Es un cambio de paradigma. Parece simple, lo es, pero uno vuelve a mirar el tema de la consecuencia como si fuese el evento no deseado. El evento no deseado no es la caída. El evento no deseado va a ser la pérdida del control con respecto al proceso que estamos llevando adelante. Y esa pérdida del control es la que posibilita la caída. Entonces, ese es el elemento que incorpora el análisis de los bow tie, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Es la metodología donde vamos a tener el peligro como la definición, ¿cierto?, del bow tie. Normalmente la misma identificación del bow tie es el propio peligro. Al centro vamos a tener lo más importante, el evento no deseado. Esto es lo más importante, ¿sí? Y una buena definición del evento no deseado me permite la construcción del bow tie. Una mala definición del evento no deseado, vamos a tener un bow tie deficiente que va a entrar agua. Entonces, cuando estén haciendo el análisis, lo primero es decir, oiga, ¿está bien definido el evento no deseado? Sí, está bien definido. Perfecto. Entonces, veamos ahora cuáles son las causas que posibilitan que este evento no deseado se manifieste y veamos cuáles son las consecuencias que podrían ocurrir si este evento no deseado se manifiesta. Entonces tenemos lo que es antes, al lado izquierdo, y lo que es post, al lado derecho. Para el antes, para cada una de las causas, vamos a establecer controles preventivos, y para cada una de las consecuencias, vamos a establecer controles mitigadores, que lo que van a buscar, ¿cierto?, es, como su palabra lo indica, mitigar, minimizar, inclusive eliminar, a pesar de que ocurra el evento no deseado, la consecuencia. Pero no el evento no deseado, porque el evento no deseado ya ocurrió, ¿sí? Un ejemplo simple está asociado con respecto al evento no deseado, es la pérdida del control del vehículo. Ese es el evento no deseado. Y el control mitigador va a estar establecido a que si pierdo el control del vehículo, ¿cómo lo recupero de la manera más rápida posible? Pero ya lo perdí. Y ahí entonces voy a tener temas de ingeniería, como podrían ser los frenos ABS o estos sistemas de recuperación del control del vehículo, o temas de airbag, o temas en la ruta, o temas, etcétera, ¿no? Para minimizar las consecuencias que pudiese tener. Entonces, este es el modelo, es un modelo muy simple, donde tenemos al centro el evento no deseado, a la izquierda las causas, a la derecha las consecuencias y los controles, sean estos preventivos o mitigadores. En la misma representación, solamente incorporando, acá me interesa que ustedes vean que está el tema del proceso, que es hacia donde nos vamos a dirigir, está el peligro, y por lo tanto tenemos el evento no deseado asociado a este peligro. Vamos a tener diferentes causas, yo llamo a esto la rama, ¿cierto?, de la causa. Cada causa tiene su rama, que va a estar conformada por sus controles preventivos. Estos controles preventivos pueden ser genéricos o controles preventivos críticos, ¿sí?, que es para poder indicar aquellos que no son negociables, que son mandatorios, pasan a ser controles de compliance. Y por otro lado vamos a tener las consecuencias con sus controles mitigadores y sus controles críticos también mitigadores. Esto es, en términos muy generales, el árbol, el modelo del bow tie.
Y este es un aporte desarrollado por el profesional Jorge Herrera con respecto a cómo vamos abordando el tema de las causas y las consecuencias. Y él ha establecido estos 9 puntos que me parecieron importantes poder incorporarlos con ustedes en términos de poder decir, oye, las causas y las consecuencias pueden estar asociadas a las personas, ya sean conductas, competencias, experiencias. Este material que les estamos compartiendo se les va a hacer llegar, así que lo van a tener a su disposición. No voy a profundizar mucho en esta diapositiva, pero sí me parecía importante poder colocarlo porque también hace que a uno haga las reflexiones. Si son personas, si son protocolos, si está asociado al interno, si está asociado a los controles operacionales en términos de supervisión, apego al procedimiento, que me pareció una manera muy elegante de poder presentar temas que tienen que ver con cultura y con disciplina al mismo tiempo, el tema de monitoreo, los materiales, las máquinas, temas de emergencias que tengamos consideradas para las contingencias o para las emergencias propiamente tal, y finalmente los eventos sean estos eventos, ocurrencias con o sin pérdida, que tengo que hacer el análisis para ver si mi modelo de peligro, de Bowtie, está bien construido, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo, acá está el ejemplo con respecto al tema de la conducción de montacarga o la conducción de grúa horquilla. Fíjense ustedes que vamos a tener al lado izquierdo las causas con sus controles preventivos. Al lado derecho vamos a tener las consecuencias y los controles mitigadores. Al centro vamos a tener el evento no deseado. Es decir, el peligro es la conducción del montacarga. El evento no deseado es la pérdida de control durante la operación del montacarga. Esto puede tener como consecuencia colisión, atropello o volcamiento, y como causa puedo tener la falta de expertise del operador, el incumplimiento del procedimiento de la operación, equipo con desperfecto mecánico, falta de segregación de áreas de trabajo, condiciones climáticas adversas. Ustedes luego van a ver algunas cajitas que van a estar asociadas en color naranja, que son controles críticos, y las otras que están en un gris más pálido, que son controles genéricos. Y de esta manera, entonces, nosotros podemos establecer y representar de manera visual cuál sería el peligro asociado a la conducción del montacarga, cuáles serían los controles que se comprometerían, ¿cierto? Y luego entonces vamos a establecer la manera de hacer la verificación sobre esto. ¿Cuál es la gracia que tiene? La gracia que tiene es la que ya le hemos estado compartiendo en términos de indicar, oye, esto lo bueno que tiene es que si yo tengo 10 centros de trabajo donde tengo la presencia de montacarga, entonces yo puedo aplicar esta misma metodología para esos 10 centros de manera estandarizada, de manera integrada. ¿Sí? Lo que voy a hacer es personalizar la aplicabilidad de acuerdo a la realidad de cada unidad de trabajo. Otro ejemplo asociado al tema de almacenamiento y uso de hidrocarburos y aceites lubricantes, también, ¿cierto? Esta es una metodología que está desarrollada justamente por el equipo de José Salgado, y lo mismo, ¿no? Acá está el derrame de hidrocarburo o el contacto, está las causas, el sitio de almacenamiento inadecuado, el incumplimiento del procedimiento, el uso de equipos de protección en mal estado o inadecuado, y el incumplimiento del plan de emergencia. Acá me gustaría detenerme solamente unos segundos para decir que por favor no se olviden que esto es un modelo. De repente los profesionales especialistas se enamoran de los modelos como si fuesen un fin. Eso está muy bien para la lectura de almohada, pero aquí lo que nosotros necesitamos es representar a la organización un modelo que le haga sentido a la propia organización. Entonces, acá lo que necesitamos es aquello. Ustedes se van a encontrar que no siempre es fácil distinguir si algo es mitigador o preventivo, como en este caso que acá, que se está estableciendo con respecto al incumplimiento del plan de emergencia. Pero ellos están tomando aquello que está ocurriendo para que efectivamente el plan de emergencia esté preparado antes de que ocurra el evento no deseado, de manera que cuando ocurre el evento no deseado, el plan de emergencia se active de acuerdo a lo esperado, ¿sí? Entonces, es muy interesante. En el análisis de los Bowtie, lo dijo José Salgado en su video, y quiero volver a reforzarlo, por favor, es el tema de que los Bowtie deben ser aprobados por los niveles ejecutivos. No sacamos nada con construir un bonito diagrama y que este diagrama sea interesante y que nos abracemos entre los profesionales especialistas. No. Tenemos que ser los gerentes
quienes aprobemos los bowtie. Los bowtie son, yo siempre digo, parezco una buena persona, pero en la realidad no lo soy porque siempre esto viene con trampa. ¿Cuál es la trampa? Es que si ustedes se devuelven al bowtie, cuando el bowtie es aprobado por el gerente del área, el gerente está aprobando cada uno de estos controles y cada uno de estos controles, por lo tanto, va a ser comparable. Entonces, cuando el gerente está aprobando el bowtie, nos está indicando a todos de que esto es mandatorio. Esta es la metodología que vamos a utilizar para abordar los riesgos. Por lo tanto, cuando construimos bowtie, tampoco se trata de construir 100 bowtie, sino construir aquellos bowtie que efectivamente marcan la diferencia a la hora de realizar la gestión de los riesgos. Entonces, los bowtie deben ser aprobados por los niveles ejecutivos. Vamos a los mapas de riesgos. Los mapas de riesgos están asociados con respecto desde el árbol de proceso, que esto fue lo que abordamos la vez anterior, ¿cierto? Y simplemente poder indicar que el sentido del árbol de proceso corresponde al territorio sobre el que vamos a construir el mapa de riesgo. Nosotros ya tenemos los peligros y estos peligros ahora nosotros los tenemos que distribuir. Entonces, para eso necesitamos definir dónde los vamos a distribuir. Y aquí hay un ejemplo en concreto que está asociado con respecto al árbol de proceso. Acá pusimos un área que es bodega. Acá tenemos los diferentes procesos que se definieron, ya sean de producto terminado, bodegas de respelo, de sustancias peligrosas, bodegas de materias primas, y cuáles serían las actividades que conforman este árbol de proceso. Este es el árbol de proceso, esta es la estructura pura. Luego, este árbol de proceso, entonces, lo vamos a vincular con respecto a lo que sería, esta es la misma diagrama, solamente se está reforzando, y aquí ya tendríamos entonces nuestra primera construcción del mapa de riesgos. Este mapa de riesgos, entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos el árbol de proceso, que es lo que les acabo de contar, y acá tenemos los peligros aplicables, es decir, de nuestra base de datos, de nuestro repositorio de bowtie. Peligro es sinónimo de bowtie. Acá lo que estamos indicando, fíjese que me aplican estos peligros para esta área con sus procesos en particular. Entonces, esta es la estructura y acá ya tenemos la salida. Esto es lo que les quería mostrar. Yo siempre que muestro esto me alegro muchísimo porque durante muchos años queríamos tener una manera mucho más simplificada de poder representar los peligros. Fíjense que nos entramos a esta matriz detallada con respecto a cada uno de los elementos que lo conforman, sino que simplemente les estamos indicando, miren, estos son los peligros que le aplican y por lo tanto vamos a tener programas y la gestión la vamos a desarrollar sobre los mismos. Y abajo está en un gris suave, pero no deja de ser importante, los eventos. Cada cuestión que ocurra, que sea reportable en la organización, ya sea un desvío, un incidente o un accidente, yo lo tengo que cruzar con el mapa de riesgo, ¿cierto? Para que esto efectivamente le genere valor a la organización y le permite a cada una de las jefaturas, a cada una de las áreas, tener la tranquilidad de que su proceso está bajo control. Recuerden que esto lo estamos mirando siempre con un enfoque integrado, no es con un enfoque de una sola disciplina. Entonces, la gestión de los riesgos operacionales tiene 6 puntos: el árbol de procesos, la generación de los bowtie, el mapa de riesgos, que es lo que les estaba mostrando, luego viene la personalización de la aplicabilidad, la asignación de los verificadores, que es la salida de este proceso. Hay 2 salidas, ¿cierto? Yo tengo el mapa de riesgo y después a partir del mapa de riesgo establecemos cuál va a ser la manera en la que yo voy a verificar que estos controles se mantengan presentes, vigentes, y de calidad en cada una de las áreas en las cuales aplica, para tener el punto 6, que es sumamente importante, que son todos los procesos de reportabilidad y mejoramiento a partir del análisis de los riesgos operacionales, ¿sí? Estos son los seis puntos. Acá está lo mismo, la confección del árbol de proceso, los diagramas. Acá sí, lo que encuentro muy interesante, y está puesto en color naranja para que ustedes puedan focalizar su atención en ello, los puntos que José planteó muy bien en su video: la aprobación de los bowtie,
que es lo que necesitamos, y después el flujo de aprobación de los mapas de riesgos. ¿Sí? Cuando yo construyo el mapa de riesgo, que es la matriz de riesgo, esta matriz de riesgo, este mapa de riesgo también tiene que ser aprobado. El Bowtie es aprobado a nivel gerencial, al alto nivel, y el mapa de riesgo es aprobado por el liderazgo máximo, ¿cierto? Por el ejecutivo que representa el área en la que aplica. Es decir, en el ejemplo que les mostraba era la bodega, ok, será el gerente o el jefe de la bodega. Acá, con respecto al tema de reportabilidad, esto está tomado simplemente como una referencia en la que necesitamos, y este es uno de las invitaciones, necesitamos tener una mirada en la cual vayamos hacia el análisis de los riesgos y salir de esta mirada en la cual presentábamos las matrices como el testimonio de la gestión del riesgo. Necesitamos ir a indicadores que nos indiquen cómo se distribuyen los diferentes peligros y cómo se distribuye la gestión del riesgo en cada una de las áreas donde aplica, ¿ya? Es solamente poder representarles aquello. Entonces, este ha sido mi presentación el día de hoy. Espero que les haya parecido un aporte. En términos de conclusiones, es volver a resumir desde el punto de vista de lo que es estratégico, cómo lo bajamos hacia el nivel operacional y cómo volvemos. La propuesta es que revisen el tema de la metodología Bowtie. En mi caso personal, profesional, ha sido un tema exitoso, y poder considerar los elementos que establece la ISO 31000 en términos de poder tener una mirada mucho más gerencial, mucho más ejecutiva con respecto a la gestión de los riesgos, ¿sí? Invitarlos para los próximos webinars, que el próximo va a ser el de riesgos regulatorios, donde vamos a tener un complemento con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. Muchas gracias, Pablo. Muy buena presentación, te lo agradezco. Yo creo que ha quedado muy claro para todos quienes hemos estado atentos a tu presentación. Me gustaría preguntarle a José, solamente antes de pasar a las preguntas, que ya veo que hay algunas por ahí, que a lo menos hay una que ingresó. Me gustaría, José, que tuviésemos la oportunidad de saber si quieres agregar, comentar algo más a propósito más allá de lo que vimos en el video, de lo que nos presentó Pablo, entendiendo que para ti ha sido una metodología con la que has trabajado también. Sí, muchas gracias, Baylor. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad también de exponer la presentación como experiencia de lo que venimos realizando nosotros como Latin American Power. Si bien es cierto, no alcancé en el video a dejarlo como comentario, pero comparto muy bien lo que dice Pablo. O sea, esto es no es un modelo que a veces los profesionales lo podemos quedar como para tomarlo como en sí. O sea, la idea es que nos haga sentido a la propia organización. Y es un poco lo que nosotros como compañía, dada la dispersión geográfica, dada los distintos tipos de tecnología, dada la ubicación de las distintas centrales, porque no es lo mismo comparar un proyecto hidroeléctrico de la región de la Araucanía con un proyecto que está en Junín de los Andes, en el Perú, con otros tipos de riesgos presentes, nos ha permitido enfocarnos en, como bien dicho, el modelo de riesgo operacional basado en la metodología Bowtie en el evento no deseado. Y de eso ya después ir armando, de acuerdo a las causas y a sus consecuencias, la gestión de riesgos. Muchas gracias, José. Yo creo que a todos nos hace sentido, porque efectivamente hay un término que yo quiero retomar, lo mencionó por ahí Pablo, lo dijo muy bien. No enamorarse de pronto de las metodologías o de las estructuras, dado que no son un fin. Y eso porque efectivamente algo que creo que hemos sido muy insistentes desde que partimos con el webinar anterior, los sistemas de gestión son flexibles.
y tienen como principal objetivo servir a las organizaciones y no que las organizaciones terminen sirviendo a los sistemas, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que las metodologías son todas distintas e incluso una metodología requiere ser adaptada de acuerdo al contexto de la organización, y tú lo acabas de mencionar muy bien, José. No es lo mismo, por ejemplo, los análisis de riesgo, identificación de riesgo, peligro que puedas tener en una operación en el norte que la que tienes en el sur. Incluso dentro de un mismo país, o sea, tú acabas de mencionar una que podría estar fuera de Chile, pero si fuera una organización que está dentro de Chile, los riesgos que tiene en el norte son distintos a los riesgos que tiene en el sur. Y hoy día podríamos ver y hacer un análisis, por ejemplo, respecto a cuestiones que van mucho más allá, por ejemplo, temas sociales, temas que tienen que ver con cómo se manifiestan las comunidades, cuestiones que tienen que ver con condiciones, ¿verdad?, climatológicas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante la mirada de flexibilidad, adaptabilidad y sobre todo gobernabilidad desde la gestión. Muchas gracias, José. Hay una pregunta para Pablo, la hace Héctor Arzola y dice: hola Pablo, saludos. ¿Es aplicable a todo tipo de empresas y servicios, por ejemplo? Se refiere en general, ¿verdad? Me imagino que lo que tiene que ver con, por un lado, lo que tiene que ver con riesgos operacionales y probablemente, dado la hora en la que preguntó, ya mucho más abocado al modelo Bautai. Sí, gracias Héctor por tu pregunta. En mi experiencia la respuesta es sí. Y por eso es que a mí me hace mucho eco. Efectivamente, yo creo en los sistemas de gestión. Yo creo que es posible ir construyendo una sociedad mejor desde cada uno de los lugares en los cuales nos corresponde hacer nuestro aporte. Y he tenido el privilegio de trabajar con muchas compañías que realizan un aporte genuino en términos de mejorar las condiciones tanto desde el punto de vista de la operación interna como su interacción con las comunidades en las cuales se encuentran insertas. Pero pasaba esto de que se generaba un divorcio, ¿no? Hace algunos años atrás, y esa ha sido una de las ventajas que tiene la tecnología, que nos ha permitido colocar a disposición de todas y de todos herramientas y soluciones que cada vez están más al alcance de la mano. Entonces, la respuesta es sí. Es directamente, la metodología en su complejidad es directamente proporcional al tamaño de la organización, a la complejidad que ésta tiene, tanto para lo que son procesos productivos como lo que son servicios. Es un tema gradual, como lo indicábamos, entonces también te permite, Héctor, ir avanzando de manera gradual. Acá hay que ir avanzando desde cada uno de los Bautai. ¿Cuáles serían mis recomendaciones? Fíjense ustedes que se va a ir generando una base de datos que va a empezar a ser de dominio público. Ya tenemos varias compañías mineras y algunas compañías forestales, y hay otras compañías que también ya están trabajando a nivel estratégico, y por lo tanto vamos a empezar a tener disponibles modelos de análisis como el que les compartí durante la presentación. Y por lo tanto, estos modelos de análisis van a estar disponibles para cualquier compañía. ¿Qué es lo que hacemos? Lo simplificamos de acuerdo a la aplicabilidad para una empresa que tenga un proceso que sea más simple. Pero la respuesta es sí. Muchas gracias, Pablo. No sé, José, si te gustaría agregar algo adicionalmente a lo que comentó Pablo. Sí, o sea, yo agregaría, Baylor y Pablo, un poco lo enriquecedor que esta metodología nos ha permitido tanto a los profesionales de bajarla o de transmitirla a la alta dirección, porque un poco también el llevar esta manera de mostrar este diagrama, enfocándonos en el evento no deseado, tanto con sus causas como con sus consecuencias, nos ha permitido de poder, de una manera más simple y más gráfica, mostrar para la toma de decisiones los distintos riesgos que están presentes en la compañía, dada su ubicación o su tema o tema regulatorio.
Por ahí Pablo hizo énfasis en los mapas de riesgos, tanto que son regulatorios como son también los mapas de riesgo o la gestión de riesgo operacional. Entonces, ¿qué es importante a la hora de tener en cuenta para la propia gestión que uno lleva? Porque tenemos que tener esa mirada completa también para poder alinear o tener el control. Sobre todo, muchos profesionales, yo creo que están acá presentes, como yo mismo, dada la experiencia, cuando tenemos que llevar una gestión a nivel corporativo, tienes que tener una forma de poder tener un control o una mirada en un panel de control sencillo de esta gestión. Y vuelvo a hacer hincapié que es muy importante la aprobación o el compartir esta gestión de los VOUTAI o estos mapas de riesgo operacionales por los distintos gerentes de cada área o cada dueño de proceso. Porque como bien lo dijo Pablo, son ellos los que están aprobando estos controles que son mandatorios y que son importantes para todo lo que está relacionado detrás y de cada uno de los temas, ya sea sociales, ambientales, de seguridad y salud ocupacional y regulatorios de cada organización. Muchas gracias, José. Hay dos preguntas más que nos ingresaron por el chat que le habíamos recomendado, pero las vamos a leer igual porque son bastante interesantes la pregunta, y una aclaración a propósito de una consulta que tiene que ver con el formato del webinar. Nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, vamos a compartir la presentación, y de hecho esto van a quedar disponibilizadas en el canal de YouTube de SGS en las próximas semanas, así que van a poder disponer de la presentación en general. De hecho, van a poder disponer de este webinar tal como fue grabado hoy día. Hay una pregunta que nos hace Karen Salazar y la voy a leer textualmente como ella la plantea. Dice, me gustó mucho eso de ir desde los riesgos estratégicos a los operacionales. Mi pregunta es, ¿VOUTAI me sirve para gestionar todos mis riesgos, o es necesario hacer un filtro primero y gestionar a través de esta herramienta solo los más significativos? Ya que surgen riesgos tanto del contexto, claro, por cada proceso, en el caso de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo puedo vincular esta metodología con las matrices HIPER? Pablo, si nos puedes ayudar con la respuesta, por favor. Sí, con todo gusto. Gracias, Karen, por la pregunta. Y la recomendación, a ver, la primera, con respecto a si el VOUTAI sirve para gestionar todo tu riesgo, la respuesta es sí, y todos tus riesgos, entiendo que son todos los riesgos de la organización, ¿cierto? Nosotros tenemos la experiencia de trabajar con grandes compañías donde los riesgos estratégicos utilizan la misma metodología VOUTAI, pero sí, ellos la utilizan en ese nivel con un nivel de complejidad mayor. Es una herramienta mucho más sofisticada en términos de que reúne mucha más información. Y nosotros a nivel operacional lo que hemos hecho, y creo que es el aporte que les he podido presentar el día de hoy, es simplificarlo, es poder tener un modelo mucho más simplificado cuando lo bajamos a nivel de la operación. Pero la respuesta es sí. Ahora, con respecto a lo segundo que planteas, si es necesario hacer un filtro primero antes de gestionar a través de esta herramienta, o sea, focalizarse en lo más significativo, va a depender del nivel de experiencia. Hay profesionales que están participando el día de hoy que ya han trabajado con los VOUTAI y por lo tanto tienen esa experiencia, y por lo tanto la respuesta va a ser distinta dependiendo del nivel de experiencia que uno tiene. Si te vas a iniciar con respecto a este tema, sin duda, es trabajar solo en los importantes. O sea, lo primero que se hace es hacer una lluvia de ideas, establecer cuáles son los riesgos y a partir de eso establecer cuáles de aquellos consideramos estratégicos. Y aquellos que consideramos estratégicos, sobre eso empezamos la construcción del VOUTAI. ¿Sí? Eso es como lo primero, porque si no, te llenas de información y se genera burocracia en vez de que efectivamente se genere un aporte. Entonces va a depender y después vas avanzando y la propia experiencia, ¿se acuerdan que aparecía este concepto de iteración?
El concepto de iteración no es solamente sobre el mismo análisis que hagamos de un peligro o de un riesgo en particular, sino también sobre el universo que vamos identificando en el futuro, ¿sí? En la construcción, porque hay que buscar un equilibrio. Recuerden siempre que estamos modelando y este modelamiento que hacemos tiene que ser lo suficientemente bueno para que al mismo tiempo sea funcional. Y con respecto a tu última parte que está asociada con respecto a las matrices de identificación de peligro y evaluación de riesgo, las reemplaza. Reemplazamos vas a ver tú que vas a lograr igual una matriz, pero es distinta, se construye de una manera diferente, donde el nivel de detalle va a ser la matriz propiamente tal con cada uno de los controles, si los pudiésemos de manera horizontal en un archivo Excel o en una estructura de matriz. Entonces lo reemplaza Karen. Y ahí está el foco y la recomendación, como te digo, es en lo importante, en aquellos que efectivamente ponen en riesgo desde el punto de vista de la seguridad y la salud en el trabajo, de manera clara, la seguridad o la salud de la persona. Los otros controles son controles, más bien controles que son propios de la operación. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tu explicación. Hay una pregunta que nos hace Rodrigo Barra. Es la última pregunta ingresada hasta este minuto. Y es una pregunta que a mí en lo particular, más que la pregunta en sí, lo que me gusta, ¿verdad? Siempre es como el desafío que hay detrás de esta pregunta. Y en contexto es porque también cuando, tal como lo dije al inicio, a la introducción, nosotros como SGS, si bien es cierto, nuestro objetivo es generar confiabilidad en los procesos de certificación, algo que habitualmente nos vamos encontrando con cada uno de los clientes a los que nos toca acompañar para generar estas auditorías de certificación, tienen que ver con efectivamente poder verificar no solamente el grado de madurez de un sistema, sino que el nivel de involucramiento de los ejecutivos, en donde uno esperaría que los sistemas de gestión son top-down, es decir, vienen dados desde el directorio, desde el equipo gerencial, ¿verdad? Como una forma de ser, como una forma de hacer y como una forma de pensar. Y en ese mismo contexto, entonces, Rodrigo Barra dice: ¿cómo hacer para validar la documentación y los modelos con la plana mayor de la organización sin que esto termine siendo una carga de trabajo, mayor y distractora, transformándose en un propósito? O sea, es una pregunta, yo creo que es desafiante, la tuvimos en el webinar anterior, donde también nos preguntaron efectivamente cómo hacemos finalmente para que este tipo de trabajo, en este caso, por ejemplo, la identificación, validación de riesgos, sea considerado como un activo de información crítica por parte de quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Pablo, ¿nos podrías ayudar? Sí, si me permiten, me encantaría. Muchas gracias, Rodrigo. Es una excelente pregunta. Y fíjense que José, y por eso la participación de José en este webinar es muy importante, por eso es que consideramos importante que participen panelistas invitados, porque ellos hablan desde el punto de vista de la experiencia práctica. Entonces, en el caso de las compañías, el tema de fíjense el cambio, la paradoja que ocurre acá, porque lo que estamos pidiendo es que sea el nivel directivo, el nivel ejecutivo, ¿cierto?, el que apruebe el bow tie. Y eso puede transformarse en un exceso de carga burocrática. Entonces, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en que se produce la siguiente paradoja. Cuando el equipo especialista que está trabajando en la construcción de la ficha del bow tie o del peligro, cuando está trabajando y tiene claro que aquel bow tie que resulte va a tener que ser entregado a los representantes de las áreas para su revisión y que posteriormente va a ser presentado a la gerencia a nivel directivo. En otros países, en Chile son las gerencias en términos operacionales, va a ser presentado a la gerencia. Entonces ya este solo hecho, Rodrigo, de que efectivamente este diagrama va a ser presentado a un gerente, ya te obliga a ser mucho más cuidadoso,
mucho más sucinto, mucho más elegante, con una revisión mayor con respecto al análisis que se está haciendo. Yo estoy obligado a presentarle algo que al gerente le genere atracción, le genere valor en su análisis, que haya un entendimiento con respecto al mismo. Y por otro lado está la promesa de que vamos a simplificar la gestión. No la vamos, esta herramienta lo que busca es simplificarla, es estandarizarla, es integrarla. Cuando yo tenga una grúa horquilla, un montacarga, aplica este bow tie. Eso es lo que estamos indicando. Y fíjese, señor directivo, señor gerente, que nos aplica 80 veces en nuestra compañía. Y por lo tanto, esta es la manera en la que vamos a realizar la gestión de ese riesgo. Entonces tiene que ver con respecto a esto que les cuento en términos del contenido. El contenido tiene que ser un contenido elegante. Yo ocupo mucho esa palabra de elegante. Tiene que ser un contenido elegante, tiene que ser un contenido cuidado. Y ahí José tiene una experiencia importante en términos de que antes de que llegue al gerente, que es el que aprueba, hay todo un proceso de revisión. Entonces, la burocracia se la lleva el equipo especialista, Rodrigo, no se la lleva el gerente. El gerente recibe ya el plato bien servido a punto. ¿Sí? Esa sería como la respuesta. Muchas gracias, Pablo. Estamos terminando, yo creo que estamos casi en la hora de término, pero me gustaría, a propósito de, como lo dije antes, es una pregunta que a mí me gusta mucho porque creo que es muy desafiante. Además, desafía mucho las competencias de los profesionales que son responsables de la convivencia de los diferentes sistemas de gestión dentro de cada organización. Y antes de terminar, me gustaría la misma pregunta poder pedirle a José que nos pudiera contar desde su experiencia cómo efectivamente socializa, comunica, cómo logra validar y colocar en la mesa del comité de gerentes los temas que muchas veces, como lo hacía la pregunta de Rodrigo, ¿verdad? No terminen siendo un despropósito, sino que muy por el contrario sean un propósito de gobernabilidad. Gracias. Sí, yo quería agregar a la pregunta de Rodrigo que también es importante enfocarse también en lo que son los aspectos críticos, o sea, a cuáles yo quiero realmente, y se habló bastante de que a lo que me agregue valor. Y a lo mejor no me voy a llenar de 100 bow tie, me voy a llenar a lo mejor van a ser 10, van a ser 18 bow tie, en los cuales yo voy a trabajar y los voy a digerir con los profesionales, tanto de las áreas o los técnicos especialistas, y que en conjunto, con el trabajo con las distintas gerencias o con las distintas áreas de soporte del core del negocio, puedan ir haciendo el trabajo previo para poder mostrar a la alta gerencia después, o cuando tengan que ser aprobados por los gerentes de cada área, ya un trabajo de excelencia. Y ese trabajo de excelencia después uno poder llevarlo al directorio o a la mesa con los distintos, o para la toma de decisiones, de una manera ya más gráfica o de una manera más digerida y en acuerdo con los distintos gerentes de área para que eso sea un mapa de navegación y que sea validado por todos. Yo creo que eso es lo relevante en esto, y poder también, en base a la experiencia o a los eventos que se puedan ir generando, ya sea a través de ocurrencias, poder ir también tomando acción sobre esto, porque esto tiene que ser dinámico, no puede ser algo también estático que presento una sola vez o apruebo de una sola forma y después queda ahí en una buena presentación y no es una herramienta de seguimiento o de control que forma parte de tu gestión. Muchas gracias, José. Agradezco tu tiempo para complementar la pregunta, y yo creo que también desde ahí poder generar algunas buenas prácticas de cómo finalmente cumplir nuestro objetivo, que es posicionar en el pensamiento, en la acción, en la decisión, en la planificación, en el análisis y en la validación los aportes que nos generan los sistemas de gestión como herramientas estratégicas.
Taylor, Sí, por favor. y si me permites algo que se me quedó en el tintero. ¿Cómo no? Quería también agregar que lo enriquecedor de esto es que no es tan solo, ha sido trabajado, un poco la experiencia nuestra, es que no es tan solo con el profesional de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, también en la construcción previa de esto, también con profesionales de la gestión social, que muchas veces no son temas que están relacionados con un riesgo operacional tomado en cuenta y que también es importante porque y hace la mirada de tanta la realidad, como decíamos muchas veces, dada la dispersión geográfica o las distintas culturas. Entonces, hace que sea una linda discusión, una buena discusión con las áreas de operaciones, por ejemplo, con estos profesionales, mirándolo también desde los distintos aspectos del riesgo del negocio. Muchas gracias, José. Bienvenidos sean, ¿verdad?, la aclaración y todos los puntos que nos hacen precisar mucho mejor esta idea. Justo terminando la hora que teníamos previsto, no ingresaron más preguntas, así que creo que pudimos atender las inquietudes que se pudieron presentar durante este webinar. Agradecer a todos quienes nos acompañaron durante el día de hoy. Agradecemos siempre la confianza que nos depositan al querer escuchar nuestras opiniones, nuestras experiencias. Invitarlos, por supuesto, a la nueva fecha que está prevista para el 21 de julio con riesgo regulatorio y compliance. Vamos a publicar oportunamente la información para que puedan ingresar al registro y participar de esa actividad. Agradecer muy particularmente a Pablo Silva y a José Salgado, ¿verdad?, que han tenido, como siempre, la disposición a acompañarnos. Hoy día José fue panelista, en la oportunidad anterior ha sido participante del webinar, así que creo que conoce también muy bien cuál ha sido nuestra línea editorial en este tipo de actividades. Mi nombre es Taylor Martínez, soy el representante de los servicios de certificación de sistemas de gestión para SGS en Chile. Agradezco la participación de todos, ha sido un gusto poder estar esta mañana con usted y espero verlos nuevamente en la próxima oportunidad, ¿verdad?, que ya está planificada. Así que muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día y lo que queda de la semana también un muy buen término de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.